¿Te ha pasado que estás orando y de pronto te quedas dormido? Puede parecer inofensivo, incluso gracioso. Pero, ¿y si te dijera que este hábito revela algo mucho más profundo sobre tu vida espiritual? Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia fue dada en un momento crítico, cuando sus discípulos se dormían mientras él enfrentaba su hora más oscura. Dormir mientras oras puede ser una señal de desconexión, de falta de vigilancia espiritual. Y es algo que la Biblia nos llama a atender con urgencia. Hoy revelaremos por qué esto sucede, qué significa espiritualmente y cómo puedes cambiarlo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso cuando cierras los ojos? ¿Alguna vez te has quedado dormido mientras orabas y al despertar sentiste que habías perdido algo importante? No es solo un momento de distracción. No es simplemente cansancio. Dormirse durante la oración es más profundo de lo que parece. Puede ser una señal de que algo espiritual está ocurriendo sin que te des cuenta. Jesús, en uno de los momentos más decisivos de su vida, miró a sus discípulos y les dijo con dolor: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:40-41. Esa escena en Getsemaní no es solo una historia, es un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados, porque como ellos muchas veces comenzamos a orar con sinceridad, pero terminamos cediendo al sueño, al descuido, a la carne. Y eso no es algo que debamos ignorar. Hay una batalla silenciosa que se libra cada vez que decides orar. No es una exageración, no es simbolismo, es una realidad espiritual. Porque la oración no es solo un momento piadoso, es un acto de guerra. Es un terreno sagrado donde tu alma se conecta con el cielo, donde tus pensamientos se alinean con los planes de Dios, donde el enemigo pierde autoridad sobre tu vida porque comienzas a recibir dirección divina. Y por eso mismo, uno de los ataques más sutiles y efectivos del enemigo es hacerte dormir mientras oras. Te roba el momento, interrumpe la conexión, apaga tu vigilancia, te desconecta de lo que Dios quería revelarte en ese instante. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan de la importancia de estar despiertos espiritualmente. En primera a los Tesalonicenses 5:6 Pablo escribe: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta no es una recomendación casual, es una advertencia directa. Porque mientras el mundo duerme, los hijos de Dios están llamados a estar despiertos, no solo con los ojos abiertos, sino con el corazón atento. Dormir mientras oras puede ser una señal de que tu espíritu está perdiendo sensibilidad, de que te estás alejando de esa alerta interior que Dios te ha dado para discernir lo que ocurre en lo invisible. Y tal vez te ha pasado más de una vez. Tal vez empezaste una oración con el deseo sincero de hablar con Dios y sin darte cuenta terminaste en silencio, apagado, sin concluir lo que tu alma anhelaba decir. Y sí, esa era la oración que todavía iba a traer una respuesta. Y si ese era el momento exacto en que el Espíritu Santo iba a hablar a tu corazón. Hay cosas que no se repiten. Hay oportunidades espirituales que se presentan una vez. Y si estás dormido, simplemente las pierdes. En Marcos 13:33, Jesús dijo: estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Él no hablaba solo del fin de los tiempos, hablaba de cada momento en el que el cielo se abre para ti. Porque cuando oras estás convocando lo eterno a lo presente. Dormirse mientras oras no es solo una señal de cansancio físico,
es también una evidencia de que tu carne está ganando una batalla que tu espíritu debería estar liderando. En Romanos 8, 5 a 6 leemos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El sueño durante la oración puede ser el resultado de una vida espiritual apagada, desconectada, cargada de rutinas vacías. Pero también puede ser una alerta del cielo, una llamada a despertar, a renovar tu fuego, a volver a velar como en los primeros días, cuando tu corazón ardía por hablar con Dios sin distracciones. En el Antiguo Testamento, el profeta Samuel nos da una imagen poderosa. Cuando era niño, servía en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía cerca del arca del pacto, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio pensó que era Elí, pero luego comprendió que era Dios hablándole directamente. En 1 Samuel 3:10 leemos: y vino Jehová y se presentó, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Este pasaje no solo nos habla del llamado de Samuel, sino también de su disposición. Estaba cerca del lugar santo. Dormía, sí, pero su espíritu estaba listo para escuchar. No estaba en una actitud de abandono, sino en una postura de expectativa. ¿Dónde estás tú durmiendo? ¿Lejos del arca o cerca de la voz de Dios? Es necesario entender que el sueño no siempre es físico. Muchas veces estamos despiertos con los ojos, pero dormidos en lo más profundo del alma. Repetimos oraciones por costumbre, movemos los labios, pero no sentimos lo que decimos. Y así, nuestra comunión con Dios se vuelve superficial, vacía y finalmente silenciosa. En Apocalipsis 3:2, el Señor habla a la iglesia de Sardis con estas palabras: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Te das cuenta del peso de esa declaración? Jesús está diciendo que hay cosas que aún pueden ser salvadas, pero solo si despiertas a tiempo. Dormirse mientras oras puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Es un síntoma, una señal de que estás bajando la guardia justo cuando deberías estar más alerta. Es como un soldado que se queda dormido en medio del campo de batalla. No solo pone en riesgo su vida, sino la de todo su pelotón. Así es tu oración, es tu línea de defensa, tu escudo, tu conexión. Cuando te duermes abres una brecha y el enemigo lo sabe. En Mateo 13:25 se nos habla de un momento así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo no actúa cuando estás atento, ataca cuando te relajas, cuando bajas la guardia, cuando cierras los ojos espirituales, ¿no? Y puede que piense: ¿pero qué puedo hacer si me vence el sueño? La respuesta no es solo resistir con fuerza de voluntad, sino renovar tu vida interior, volver a desear la oración, volver a comprender su poder. Porque nadie se duerme cuando está frente a algo que le emociona, que le importa, que lo impacta. Tal vez te duermes porque tu oración ha perdido propósito, ha perdido pasión. Pero Dios quiere restaurar eso en ti. Quiere devolverte el gozo de hablar con Él. Quiere que anheles esos momentos más que cualquier otra cosa. En Salmo 63:6, David dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. No se dormía, meditaba, pensaba en Dios. Su alma estaba despierta, incluso en la noche. Y tal vez ahora entiendes por qué cada vez que decides orar de madrugada algo lo interrumpe. ¿Por qué te distraes? ¿Por qué te vence el sueño justo cuando empiezas a hablar con el Padre? Porque no es solo una coincidencia.
es una guerra, pero también es una oportunidad, una llamada del cielo, un despierta divino. Es una llamada urgente, porque cuando te duermes orando una y otra vez, lo que está en juego no es solo un momento de devoción perdido, sino un patrón que puede volverse costumbre. Y las costumbres construyen destinos. Hay quienes han pasado meses, incluso años, sintiendo que Dios no les habla, que su vida espiritual está apagada, sin darse cuenta de que lo que necesitan no es más información, sino más atención, no más palabra, sino más presencia. Y esa presencia se construye en oración consciente, constante y viva. Jesús no dijo oren cuando tengan ganas, dijo velad y orad. La vigilancia implica intención, implica lucha. Por eso en Colosenses 4:2 se nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar no es algo cómodo, es resistir el sueño cuando el cuerpo pide descanso. Es pelear por tu lugar de comunión, porque en ese momento de oración, justo cuando el sueño comienza a pesar, es cuando tu espíritu está más cerca de recibir algo grande. Muchas veces la respuesta que llevas tiempo esperando, la revelación que anhelas o el consuelo que tu alma necesita, están justo al otro lado de ese cansancio. Y solo quien permanece despierto espiritualmente lo recibe. Y si el enemigo sabe que esa oración de madrugada iba a desatar una liberación, y si sabe que ese clamor nocturno iba a romper una cadena generacional, por eso te ataca con sueño, porque quiere apagar el fuego antes de que se encienda. Quiere interrumpir tu vigilia antes de que el cielo hable. Pero Dios no ha terminado contigo. Si estás escuchando esto es porque Él te está despertando. Te está diciendo: aún puedes velar, aún puedes pelear, aún puedes volver a ese lugar donde la oración era tu refugio, tu alimento, tu encuentro más real. No dejes que el sueño robe tus horas sagradas. No permitas que la comodidad reemplace la comunión. Lo que pierdes al dormir no se compara con lo que ganas al mantenerte despierto en su presencia. Lucas 21:36 dice: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar de pie, no caído, no dormido, de pie en lo espiritual. Esa es la meta. Y empieza con una decisión: no dormirte más cuando estás a punto de conectar con lo eterno. Dios está buscando corazones despiertos, almas que valoren la intimidad con Él más que el descanso físico, hombres y mujeres que digan: Señor, no quiero perder ni un segundo de lo que tú tienes para mí. Y si hoy has estado dormido, si muchas veces has cedido al cansancio, no te condenes, solo despierta. Aún estás a tiempo de velar, aún estás a tiempo de volver a orar con el alma encendida. Si estás listo para mantenerte despierto donde antes caías dormido, cuando Jesús advirtió a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, no estaba simplemente manifestando frustración ante su falta de apoyo, sino revelando una verdad eterna que resuena hasta el día de hoy. Dijo: velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Estas palabras no solo describen una situación específica, sino que encapsulan una realidad espiritual que afecta a todos los creyentes. Hay una tensión constante entre lo que nuestro espíritu desea y lo que nuestra carne permite. El espíritu anhela orar, conectarse con Dios, recibir revelación, pero la carne impone límites, se cansa, se dispersa, se duerme. Esta lucha no es simbólica, es real, es diaria, y en muchos casos es la razón por la cual nuestras oraciones se interrumpen antes de llegar al cielo. La carne no solo representa el cuerpo físico,
sino todo lo que en nosotros se resiste a la voluntad de Dios. Nuestros deseos, debilidades, apegos y distracciones forman parte de esa dimensión carnal que, aunque puede parecer inofensiva, tiene la capacidad de apagar el fuego espiritual cuando no es dominada. Pablo lo expresó de forma contundente en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta oposición interna es la razón por la cual tantos comienzan a orar con entusiasmo, pero terminan en silencio, no por falta de fe, sino por falta de dominio sobre su naturaleza carnal. Dormirse mientras se ora no es simplemente una señal de cansancio físico, es una manifestación de que la carne está tomando el control justo en el momento en que el espíritu desea acceder a lo eterno. Es el cuerpo diciéndole al alma que no tiene tiempo para lo espiritual. Es la voluntad natural apagando la voluntad divina. Y cuando eso se repite día tras día, comienza a formarse una estructura interna en la que se normaliza la desconexión. Se vuelve habitual rendirse a la debilidad, postergar la oración, ceder al sueño. Pero lo que parece pequeño se convierte en un muro que bloquea el crecimiento espiritual. Porque donde gobierna la carne, el espíritu es sofocado. Romanos 8:13 lo dice sin rodeo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne no se controla con buenas intenciones. Se domina por medio del espíritu. Y esa dominación comienza en la oración. Cuando decides permanecer despierto, aunque el cuerpo clame descanso. Cuando decides clamar, aunque los pensamientos intenten dispersarte. Esa es la guerra silenciosa que define tu victoria interior. Porque mientras el mundo natural grita por tu atención, el cielo espera tu rendición. La Biblia presenta muchos ejemplos de cómo la carne puede interferir con lo espiritual. Es significativo que en momentos críticos, donde se requería vigilancia y oración, la debilidad de la carne terminaba causando tropiezos. Pedro, quien con valentía dijo que nunca negaría a Jesús, se durmió en Getsemaní y luego cayó en negación. Su espíritu quería ser fiel, pero su carne no se había entrenado para resistir. En Lucas 22:45 leemos: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza, el agotamiento emocional, la tensión de los días difíciles, todo eso pertenece al dominio de la carne. Y cuando no se gestiona espiritualmente, lleva al sueño, al silencio, a la desconexión. En contraste, Jesús, siendo también humano, venció a la carne por medio de la oración intensa. En el mismo Getsemaní donde sus discípulos se durmieron, él sudaba como gotas de sangre. Su cuerpo sufría, su alma estaba angustiada, pero su espíritu permanecía firme. ¿Qué lo sostuvo? La oración, la rendición total al Padre. En Hebreos 5:7 se describe ese momento así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Basta. No hubo espacio para el sueño, porque su necesidad de obedecer era mayor que cualquier debilidad humana. Y esa es la clave. La carne no se rinde con facilidad, pero puede ser sometida cuando el deseo de cumplir la voluntad de Dios es más fuerte que cualquier otro impulso. Por eso no basta con querer orar. Es necesario disciplinar el cuerpo, someter la mente, silenciar las emociones y llevarlo todo cautivo a la obediencia a Cristo. Pablo lo explicó en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpear el cuerpo no significa maltratarlo físicamente, sino negarle el dominio. Decirle no al sueño que interrumpe la oración. Decirle no a la comodidad que apaga la vigilia. Decirle sí al espíritu, aunque cueste. Dormirse mientras oras puede parecer un fracaso pequeño, pero es una evidencia de una lucha mayor. Es la carne imponiendo su ritmo sobre tu propósito. Es la señal de que necesitas volver a entrenar tu interior. No con métodos humanos, sino con hambre espiritual. Porque quien tiene hambre de Dios permanece despierto. Quien desea ver el rostro del Padre no se rinde ante el peso de los párpados. La oración no es un acto mecánico, es una búsqueda apasionada. Y esa pasión se activa cuando el Espíritu Santo llena cada rincón de tu ser. En Romanos 12, 1-2, Pablo exhorta: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Presentar el cuerpo como sacrificio incluye decirle al cuerpo que no va a gobernar, que no es él quien decide si oras o no, que el sueño no tendrá la última palabra. Esta transformación de entendimiento comienza cuando entiendes que cada oración interrumpida es una victoria que la carne reclama, pero que tú puedes revertir por medio de la vigilancia. No es necesario esperar un gran milagro para despertar tu espíritu. Basta con una decisión. Basta con comprender que lo que está en juego no es solo tu tiempo devocional, sino tu capacidad de vivir en el espíritu. Porque cuando la carne domina la oración, también empieza a dominar las decisiones, las actitudes, las prioridades. Y cuando eso ocurre, el creyente comienza a vivir con los ojos abiertos, pero el alma dormida. Camina, pero no percibe. Ora, pero no siente. Sirve, pero no escucha. Por eso es urgente no solo orar, sino hacerlo con el espíritu despierto y la carne sujeta. Efesios 6:18 nos da la estrategia: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No se trata de una oración ocasional, sino de una vigilancia constante. Orar en el espíritu no es una técnica, es una postura interior. Es estar tan conectado con Dios que el cuerpo se alinea, que los pensamientos se ordenan, que las emociones se estabilizan. Es orar con todo el ser, venciendo toda distracción, toda debilidad, todo impulso carnal que quiera silenciar la voz del alma. Dormirse en la oración puede ser revertido, no con esfuerzo humano, sino con dependencia del Espíritu Santo. Porque donde el Espíritu de Dios gobierna, hay libertad. Y esa libertad incluye libertad del letargo, del adormecimiento, del silencio espiritual. Cuando el Espíritu es quien inspira tu oración, ya no hay lugar para la rutina, ya no hay espacio para el sueño que desconecta. Solo hay pasión, hambre, vigilancia. Y ese tipo de oración transforma vidas, cambia atmósferas y abre los cielos. Dormirse orando no es el problema final, es el síntoma de un problema más profundo. La carne está más fuerte que el espíritu. Pero eso puede cambiar si decides sujetar tu carne y alimentar tu interior con verdad, con palabra, con presencia. No te conformes con oraciones a medias. No aceptes una vida espiritual guiada por el cansancio. El precio del despertar es alto, pero el resultado es glorioso, porque cada vez que decides velar, aunque todo en ti quiera dormir, estás diciendo con tu vida: el Espíritu gobierna aquí. Cuando un creyente decide orar, está dando un paso directo hacia la esfera más sagrada de toda su existencia,
La oración no es un acto secundario ni una opción espiritual para momentos de necesidad extrema. Es el lugar donde Dios revela su voluntad, donde el cielo se conecta con la tierra, donde el alma se afina para escuchar lo que el Padre tiene que decir. Por esa razón, cada vez que alguien se dispone a orar, ocurre algo invisible, pero poderoso. El enemigo se incomoda porque él sabe que cuando un hijo de Dios ora con sinceridad, con persistencia y con fe, se activa un proceso que transforma el entorno espiritual y altera el curso de los acontecimientos. No es casual que en los momentos en los que estás a punto de entrar en oración profunda surjan distracciones, pensamientos dispersos, interrupciones externas o un sueño repentino que pesa como una losa. Porque el enemigo sabe que Dios habla en la oración y hará todo lo posible para que no escuches. Desde el principio de las Escrituras, la voz de Dios se presenta como un elemento central en la relación con su pueblo. En Génesis 3:8 leemos que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa voz no era lejana ni abstracta, era cercana, directa, personal. Y fue esa misma voz la que más adelante llamó a Moisés desde la zarza ardiente. Le habló a Abraham en su tienda, dirigió a Samuel mientras dormía, dio instrucciones a Elías en el monte y se manifestó a los profetas con poder. Dios no es un ser silencioso, su deseo siempre ha sido hablar. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Dormirse durante la oración no solo representa una pérdida de conexión espiritual, sino una desconexión del mensaje que Dios está intentando transmitir. En Juan 10:27 Jesús afirma con claridad: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta no es una declaración metafórica, es una verdad esencial para todo creyente. La oración es el canal por el cual podemos oír esa voz, y cuando nos dormimos justo en medio de ese canal, nos estamos perdiendo la dirección, el consuelo, la corrección o la revelación que Dios tenía preparada. No es solo un momento de descanso físico, es una oportunidad espiritual que se desvanece sin haber sido aprovechada. El enemigo conoce el poder que hay en una oración respondida. Él ha sido testigo del impacto que tiene una palabra divina cuando llega al corazón correcto. Por eso, desde el ámbito espiritual se generan interferencias. En Daniel 10, el profeta se dispuso a orar y buscar a Dios con ayuno y quebranto. La respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo oposición espiritual. El ángel que venía con la respuesta le dijo: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Este pasaje nos muestra que mientras oramos hay movimientos en el reino espiritual. Y cuando nos dormimos, detenemos esa batalla. Interrumpimos el flujo de la intercesión. Cancelamos, sin saberlo, el avance de lo que Dios ya comenzó a enviar. No se trata de atribuirle un poder desmedido al enemigo, sino de entender que él actúa estratégicamente. Si logra que te duermas, te hace vulnerable. Si logra que pierdas la atención, te desconecta del mensaje. La oración es el escenario donde Dios forma tu carácter, revela su voluntad y fortalece tu espíritu. Por eso, en Efesios 6:18, después de mencionar toda la armadura espiritual, Pablo concluye diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es la activación final de todas las armas espirituales. Dormirse justo en ese momento equivale a un soldado que se duerme mientras el enemigo se acerca. Es quedar expuesto, es dejar el campo abierto, es detener el escudo que te cubría. Jesús mismo nos dio ejemplo de cómo enfrentar esa batalla. En Lucas 6:12 se registra que pasó toda la noche orando a Dios. No fue una vigilia casual, fue una preparación espiritual antes de tomar decisiones
cruciales. El sueño no lo venció porque su visión estaba fija en lo eterno. Él comprendía que cada palabra del Padre era esencial, que cada momento en oración era una inversión en lo invisible. Cuando estás orando y comienzas a sentir que el cuerpo se debilita, que la mente divaga, que el sueño te envuelve, no estás simplemente cansado, estás siendo atacado, no con armas visibles, no, sino con distracciones disfrazadas de descanso. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor sigue llamando, sigue hablando, pero si en el momento en que Él llama, que el creyente está dormido, la puerta permanece cerrada, es un retrato espiritual que debe estremecer a todo aquel que anhela intimidad con Dios. La oración no es solo hablar, es también escuchar. Y escuchar requiere estar despierto, atento, dispuesto. No basta con repetir frases, hay que estar presente con todo el ser, con todo el corazón, con todos los sentidos espirituales activados. El enemigo ha hecho de la somnolencia espiritual una de sus estrategias más eficaces. No necesita tentar directamente si logra apagar el deseo de orar. No necesita colocar tropiezos evidentes si consigue debilitar tu vigilancia del espiritual. En Marcos 13, 35 a 37, Jesús advierte: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. El énfasis no está en una espera pasiva, sino en una espera activa, despierta, preparada para escuchar y obedecer. Dormirse durante la oración equivale a decir: estoy aquí, pero no quiero oír. Estoy presente, pero no estoy disponible. Muchos se preguntan por qué no han recibido dirección divina, por qué no perciben la voz de Dios en sus vidas. Pero si cada intento de buscarlo en oración termina en sueño, en distracción, en abandono, es evidente que la conexión ha sido interrumpida. En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación clara: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese clamor debe ser perseverante, debe ser constante, debe superar las barreras de la carne, del entorno, del cansancio. Porque lo que Dios quiere hablar no se revela a quien se rinde al primer obstáculo. La oración profunda es incómoda para la carne, porque la expone, porque la niega, porque la obliga a ceder. Por eso, cuando decides orar más allá de lo superficial, cuando decides ir más allá de lo común, experimentas oposición. No te sorprendas si al decidir levantarte de madrugada a orar, sientes un peso que no puedes explicar. No te extrañes si en el momento en que vas a arrodillarte aparece un pensamiento que desvía tu atención. Es el enemigo resistiendo el espacio donde Dios quiere hablar. Es el intento desesperado de apagar la voz que puede transformar tu vida. Pero Dios sigue hablando y sigue esperando que haya quien escuche. En Isaías 54, el profeta declara: mañana tras mañana me despierta mi oído para que oiga como los sabios. Esa es la disposición que se necesita: un oído entrenado, una mente despierta, un espíritu listo. Cuando te duermes mientras oras, pierdes la oportunidad de ser instruido directamente por Dios. Te vuelves sordo a la dirección. Te privas de la guía que te evitaría errores, caídas, desviaciones. No se trata solo de orar más, sino de orar mejor, de orar con conciencia, con vigilancia, con hambre de escuchar, porque quien escucha a Dios no camina en tinieblas, quien oye su voz no se confunde. En Salmos 32:8, el Señor promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Esa dirección está disponible, pero no se entrega a quienes oran de manera superficial. Se entrega a los que velan, a los que resisten el sueño, a los que entienden que cada palabra de Dios es vida, es sustento, es dirección. Dormirse durante la oración es una pérdida silenciosa, una pérdida de revelación, de claridad, de propósito. No es solo un descuido físico, es una brecha espiritual, es una interrupción que impide que lo divino llegue al humano. Pero se puede revertir, se puede romper ese patrón, se puede restaurar la vigilancia. No con esfuerzo humano, sino con conciencia espiritual. Entendiendo que el enemigo sabe lo que ocurre en la oración. Y por eso lucha para que no ores. Lucha para que no escuches. Lucha para que no permanezcas. Hoy más que nunca es urgente recuperar el oído espiritual, levantarse en oración con la certeza de que Dios hablará, orar con convicción, con persistencia, con intención de escuchar, no permitir que el sueño robe la instrucción, no dejar que la distracción interrumpa la voz, porque cuando Dios habla todo cambia y lo que el enemigo más teme es que escuches a tu Padre Celestial con claridad, porque quien escucha a Dios se levanta con dirección, camina con propósito, vence con poder y vive con revelación. Cuando alguien se duerme mientras ora, no está simplemente manifestando un agotamiento físico, está exponiendo una señal espiritual profunda, una advertencia silenciosa de que algo en su vida interior necesita ser revisado, corregido, despertado. Porque la oración, más que un ritual, es una medición exacta del estado del alma. Revela si hay fuego o ceniza. Revela si el deseo de Dios está vivo o ha sido reemplazado por rutinas secas. Dormirse orando es, en muchos casos, una alarma encubierta que Dios permite para mostrarte que hay una desconexión en lo más íntimo de tu ser. No es un castigo, es una oportunidad. No es una condena, es una puerta que se abre para que puedas ver lo que no estás queriendo enfrentar. En cada oración que comienza y no termina, hay una historia no contada. En cada suspiro que se desvanece antes de convertirse en clamor, hay una batalla sin resolver. La somnolencia espiritual no llega de golpe, se instala lentamente. Primero como distracción, luego como postergación, más tarde como indiferencia, hasta que la oración deja de ser un encuentro y se convierte en un trámite. Dormirse mientras se ora no debe ser normalizado ni justificado, porque cada vez que cedes ante ese impulso, estás entregando el terreno más sagrado que tienes, tu comunión directa con el Padre. El sueño durante la oración es una señal de que algo debe cambiar. No porque te falte fuerza, sino porque te falta hambre. Porque donde hay hambre por la presencia de Dios, el cuerpo se somete. Donde hay sed de lo eterno, el cansancio se rinde. En Apocalipsis 2:4 el Señor dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es posible hacer muchas cosas correctas, tener apariencia de devoción, pero haber perdido el deseo genuino de estar con Dios. Y cuando el deseo se va, el sueño entra. Cuando la pasión se extingue, la carne toma el control. Lo que debería ser un diálogo con el cielo se convierte en una siesta sin sentido. Pero no todo está perdido. El sueño puede ser un mensaje, una invitación de Dios para detenerte y examinar qué estás cargando, qué estás descuidando, qué estás dejando morir en tu vida espiritual. En Lamentaciones 3:40 se nos exhorta: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dormirse mientras oras puede estar mostrando que hay heridas no sanadas, culpas no confesadas, disciplinas olvidadas. Puede ser el reflejo de una fe que ya no arde, de un corazón dividido entre la luz y las sombras,
Dios no se aleja cuando duermes orando, pero sí te llama a despertar. No se decepciona de ti, pero sí te impulsa a reaccionar. Porque la oración dormida no transforma, no edifica, no cambia nada. Una oración que no nace del Espíritu no puede mover el cielo. El enemigo quiere que normalices esa experiencia, que pienses que es solo cansancio, que no hay nada de qué preocuparse. Pero Dios quiere que entiendas que el altar personal no puede ser encendido por inercia. Debe ser encendido con decisión, con entrega, con una pasión renovada. En Romanos 13:11 se nos dice: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este llamado no es para inconversos, es para los creyentes. Porque el sueño espiritual no distingue experiencia ni madurez. Puede atrapar al que recién comienza su fe, pero también al que lleva años caminando con Dios. Es un letargo que se disfraza de rutina, un cansancio que oculta una pérdida de enfoque. Por eso, cuando el sueño aparece una y otra vez en medio de la oración, no se debe ignorar, se debe confrontar, se debe interpretar como una intervención divina que señala que hay algo dentro que necesita ser restaurado. Es posible que la fuente del problema no esté en el cansancio del cuerpo, sino en el descuido del alma. En Eclesiastés 10:18 se dice: por la pereza se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. El desgaste espiritual comienza cuando dejas de fortalecer tus disciplinas, cuando permites que el ajetreo diario reemplace tu vida de intimidad con Dios. Y esa flojedad interna se manifiesta tarde o temprano en el momento más importante del día: el encuentro con el Padre. Cuando cierras los ojos para orar y no puedes mantenerlos abiertos, estás viendo el reflejo de una necesidad no atendida. Pero Dios en su amor no deja de llamar. Él no exige que llegues perfecto, solo que llegues despierto. Que llegues con humildad, con reconocimiento, con la disposición de decir: algo en mí necesita cambiar. Porque la oración que transforma no es la perfecta, sino la sincera. No es la más elocuente, sino la más despierta. Jesús no elogió al fariseo que oraba en voz alta, sino al publicano que golpeaba su pecho con honestidad. Y esa es la postura que rompe el sueño. El corazón quebrantado, despierto, consciente de su necesidad. La oración es el espejo donde se revela el verdadero estado del alma. Si te duermes en ese momento, es una señal de que has comenzado a vivir en automático, sin detenerte a evaluar cuánto estás permitiendo que la carne tome el control. En Isaías 29:13, Dios confronta al pueblo diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Orar sin conciencia es honrar con los labios, pero con un corazón dormido. Es actuar como si la presencia de Dios fuera un requisito más en la agenda, no el centro de todo lo que eres. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no en emociones pasajeras, no en esfuerzos a medias. Él anhela un pueblo que lo ame tanto, que incluso cuando el cuerpo esté débil, el espíritu permanezca firme. Que cuando todo en el exterior invite al descanso, el alma se levante a clamar. Porque ese es el fruto de una vida despierta: la constancia, la profundidad, la vigilancia. En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran parte del mismo grupo, todas esperaban al esposo, pero solo 5 tenían aceite suficiente para mantenerse listas. Las otras se quedaron dormidas sin preparación, y cuando llegó el momento no estaban listas para entrar. Esa parábola no es un relato para asustar, es una llamada de atención, porque el aceite que mantiene la lámpara encendida no se compra deprisa. Se cultiva en lo secreto, en la madrugada, en los minutos de oración que parecen no tener respuesta.
en las lágrimas que caen mientras el cuerpo tiembla por la fatiga, pero el alma se aferra a Dios. Ese aceite es el resultado de una vida que no se permite dormir en medio de lo sagrado, que no cambia comunión por comodidad, que no cambia intimidad por interrupciones. Dormirse mientras oras puede ser una señal de que estás funcionando desde la exigencia y no desde la relación, de que has convertido la oración en una obligación y no en un deleite. Salmos 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esa es la voz del alma despierta. No busca bendición, busca el rostro. No busca resultados, busca presencia. Y quien busca con ese anhelo, difícilmente se duerme, porque cada segundo en oración es un momento santo. Cada instante de comunión es una chispa que mantiene encendido el altar interior. Pero si el sueño ha ganado espacio, si la oración se ha convertido en el lugar donde más fácilmente pierdes conciencia, hoy es el momento de volver, no con culpa, con decisión, no con condenación, con claridad. Es el Espíritu quien te está diciendo que hay algo que debe cambiar, que has vivido dormido demasiado tiempo, que has normalizado lo que nunca debió ser normal. Porque si no puedes mantenerte despierto mientras oras, ¿cómo esperarás recibir instrucciones para la batalla espiritual? ¿Cómo discernirás la voz de Dios en medio del ruido del mundo? Lucas 21:36 da una instrucción directa. Velad pues en todo tiempo orando, no en algunos momentos, no cuando sientas fuerzas, en todo tiempo, porque el sueño no avisa, se instala, la frialdad espiritual no grita, se filtra, y cuando finalmente lo notas, ya has perdido terreno. Pero el Espíritu Santo tiene poder para sacarte de esa rutina letal, tiene poder para despertar lo que ha estado dormido, para restaurar el gozo de la oración, para devolverte el hambre de su presencia. El cambio que necesitas no comienza con una emoción, comienza con una decisión, con una confrontación sincera ante la palabra, con una rendición profunda que diga: Señor, ya no quiero dormirme más cuando debería estar oyéndote. Ya no quiero perder lo que estás tratando de decirme. Ya no quiero posponer la intimidad que estás buscando tener conmigo. Esa decisión es lo que abre la puerta al avivamiento personal. Porque cuando despiertas en lo secreto, todo lo demás comienza a alinearse. Dios no busca oraciones largas, busca oraciones reales. No necesita discursos perfectos, necesita un corazón despierto. Porque el que está despierto ora con discernimiento, ora con profundidad, ora con revelación. Y cada vez que ese tipo de oración se levanta, el cielo responde, el infierno tiembla, las cadenas se rompen, el alma se renueva y el fuego vuelve a arder donde antes solo quedaban brasas. Dormirse mientras oras es una señal, no la ignores, no la maquilles, no la expliques desde la lógica. Escúchala con el corazón, es el cielo llamando a tu espíritu a salir del letargo, a despertar, a volver a la vida de comunión que transforma. El tiempo de dormir ha terminado, la hora de velar ha llegado. Y quien decide despertar en oración jamás vuelve a ser el mismo. Hay quienes oran de pie, con los ojos abiertos, oramos con las manos alzadas, con palabras correctas y frases bien construidas, pero por dentro están profundamente dormidos. Sus labios se mueven, pero su alma no siente. Pronuncian oraciones que suenan fervientes, pero su espíritu está distante. Y es que no todo el que ora está despierto espiritualmente. Hay una forma de oración que mantiene la apariencia, pero ha perdido la conexión. Una oración sin fuego, sin atención, sin verdadera conciencia de que se está delante del Dios vivo.
Y esa oración, aunque parezca activa, no toca el cielo, no mueve nada, porque no proviene de un corazón despierto. En Mateo 15:8, Jesús cita al profeta Isaías para decir: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No se refería a personas que habían abandonado por completo la vida religiosa. Hablaba de personas que seguían participando de los actos de devoción, que seguían orando, pero cuyo corazón ya no estaba presente. Personas que sin haber cerrado los ojos ya estaban dormidas espiritualmente. Esto es más común de lo que se quiere reconocer. Se puede orar todos los días, pero vivir dormido. Se puede orar en voz alta, pero no escuchar nada. Se puede aparentar vigilancia, mientras el alma yace desconectada, insensible, sin expectativa de que Dios hable. Esa es una forma más peligrosa de letargo, porque es un sueño disfrazado de actividad, una desconexión oculta tras una rutina espiritual. Y por eso muchas veces el creyente no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Cree que está bien porque sigue orando. Cree que su vida espiritual está activa porque aún se sienta a hablar con Dios. Pero la esencia de su oración se ha perdido. Y cuando esto ocurre, no es la oración lo que sostiene al creyente, es la apariencia de oración, lo que se vuelve un riesgo aún mayor, porque la estructura externa da la ilusión de intimidad, cuando en realidad ya no hay comunión verdadera. En Apocalipsis 3:1 el Señor le habla a la iglesia de Sardis con una declaración directa: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta afirmación puede aplicarse a una vida de oración que conserva la forma, pero ha perdido el contenido. Tienes nombre de intercesor, pero ya no escuchas. Tienes nombre de devoto, pero ya no tiemblas ante la voz de Dios. Tienes nombre de creyente fervoroso, pero ya no esperas respuesta. Y ese estado es más difícil de romper que el simple cansancio físico, porque no se reconoce fácilmente. No produce vergüenza ni incomodidad inmediata. Se disfraza de fidelidad cuando en realidad es un abandono silencioso del espíritu. La oración verdadera requiere más que palabras. Requiere conciencia, atención, vigilancia. Requiere que el alma esté despierta, que el corazón esté ardiendo, que la mente esté centrada. No basta con estar de rodillas. Es necesario estar presente. No basta con tener la Biblia abierta. Es necesario estar conectado con el autor. En Marcos 12:30 Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así también se ora, con todo, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que decide, con lo que espera. No hay oración verdadera sin entrega total. Cuando el cuerpo está despierto, pero el alma dormida, se cae en una rutina peligrosa. Se comienza a repetir lo mismo cada día, las mismas palabras, los mismos tiempos, los mismos gestos, pero sin transformación, sin profundidad, sin tan fruto. Y la oración se convierte en una actividad sin vida, como las nubes sin agua que menciona Judas en su carta. Prometen lluvia, pero no dan cosecha. Prometen presencia, pero no generan cambio. Porque la oración sin alma no produce nada en el cielo ni en la tierra. Pero hay esperanza para despertar. El mismo Jesús que confronta también invita. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No se ha alejado, no ha cerrado el acceso. Solo está esperando que se le abra desde dentro, que se despierte el alma, que se levante el espíritu, que la oración vuelva a ser un encuentro real, profundo, sincero. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que la conexión se perdió. Si hoy decides estar presente de verdad, Él responderá. Si decides cerrar tus sentidos al mundo y abrirlos solo a su voz, Él hablará. Si decides orar con todo lo que eres, Él llenará el lugar con su gloria.
El llamado es a despertar, no solo físicamente, sino espiritualmente. A salir del letargo de las formas y volver a la esencia. A dejar atrás la apariencia y volver a la intimidad. Porque una oración dormida nunca fue el propósito de Dios. Él busca corazones despiertos, vigilantes, encendidos, almas que clamen con expectación, espíritus que escuchen con reverencia, hombres y mujeres que se presenten ante Él no con fórmulas, sino con hambre, no con frases aprendidas, sino con rendición total. Y cuando eso ocurre, cada palabra se vuelve un altar. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. Cada silencio se convierte en adoración. Cada momento en oración deja de ser una obligación y se transforma en un deleite. Porque el alma despierta, sabe que la oración es más que palabras. Es el lugar donde Dios responde. No existe restauración verdadera sin vigilancia espiritual. No se puede hablar de un nuevo comienzo mientras el corazón sigue dormido. No se puede levantar un altar en ruinas si los sentidos están apagados. La vigilancia es el primer paso hacia el restablecimiento de la comunión. No se trata solo de estar atentos a los peligros, sino de estar despiertos para lo divino. Estar vigilante es vivir con los ojos del alma abiertos, percibiendo cada movimiento de Dios, escuchando cada palabra que Él pronuncia, respondiendo con prontitud al susurro del Espíritu. Porque mientras el alma duerme, las promesas quedan suspendidas. Mientras el creyente permanece adormecido, lo que fue asignado por el cielo no se activa en la tierra.
En el 1 Pedro 5:8, el llamado es directo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad espiritual implica una mente enfocada, una voluntad sujeta, una sensibilidad afinada. Y la vigilancia es la disciplina constante de quien no quiere perder ni una palabra de Dios. No se trata de miedo, se trata de propósito, de saber que hay una asignación divina que puede abortarse si el sueño domina. Jesús no dijo que velar era opcional, dijo que era necesario. En Lucas 12:37 declaró: bienaventurados aquellos siervos a quienes su Señor cuando venga halle velando. La vigilancia es la señal de que el corazón sigue esperando, sigue creyendo, sigue anhelando. Cuando alguien se duerme espiritualmente, no solo pierde la capacidad de discernir el tiempo de Dios, también pierde la sensibilidad a su presencia. Es por eso que muchas veces la restauración tarda. No porque Dios no quiera actuar, sino porque el alma no está atenta a su mover. El que no vela no reconoce las estaciones, no percibe las oportunidades, no responde al llamado, y sin respuesta no hay restauración. La gracia puede estar disponible, pero la vigilancia es la que permite recibirla. En Mateo 26:41, Jesús reveló el principio: velad y orad para que no entréis en tentación. El que no vela cae, el que no está despierto tropieza. No por maldad, sino por falta de atención espiritual. La vigilancia no es una carga, es un privilegio. Es la actitud de aquellos que han entendido el valor de estar cerca de Dios, de aquellos que han despertado de su letargo y han decidido no volver atrás. En Apocalipsis 16:15, Jesús vuelve a hablar con urgencia. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Las vestiduras espirituales no se conservan por inercia, se cuidan en oración, se fortalecen en ayuno, se protegen en la palabra. Pero nada de eso puede hacerse si el alma sigue dormida. La restauración de la autoridad espiritual comienza cuando el corazón vuelve a velar. El enemigo no teme al que ora dormido, teme al que ora con vigilancia. Porque esa vigilancia no solo mantiene al creyente despierto, sino que también lo posiciona en el centro de la voluntad de Dios. El que vela escucha, el que vela obedece, el que vela permanece. Por eso, en 1 Tesalonicenses 5:6 se exhorta: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No es un mensaje para incrédulos, es un llamado para los que ya conocen la verdad, porque el sueño espiritual es una amenaza para todos. Nadie está exento, nadie es tan fuerte que no necesite velar. Es la vigilancia lo que marca la diferencia entre el que se mantiene firme y el que se desvía sin darse cuenta. Dios restaura a quienes están despiertos, a quienes prestan atención a su voz, aunque esa voz venga en forma de corrección. En Apocalipsis 3:2, la exhortación a la iglesia de Sardis es clara: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Esas cosas que aún respiran pero que están en peligro solo pueden ser restauradas si se despierta a tiempo, si se responde al llamado, si se reconoce que algo ha estado apagado. Dormirse mientras se ora puede parecer algo pequeño, pero es la expresión externa de una necesidad interna de restauración. Es un clamor del alma que ha perdido el enfoque y que necesita volver a encenderse. Cuando el espíritu está vigilante, todo comienza a ordenarse, la mente se aclara, el corazón se fortalece, la voluntad se alinea. El creyente vigilante no solo ora, también actúa. No solo escucha, también responde. Porque la vigilancia no es pasividad, es sensibilidad activa.
Es estar dispuesto a moverse con Dios, a cambiar lo que sea necesario, a dejar atrás toda comodidad que impida una mayor intimidad con Él. Es el principio del despertar espiritual. Es el fundamento de toda transformación, porque nadie es restaurado dormido. Todo lo que Dios renueva lo hace sobre un alma que ha decidido velar. El llamado es claro, la restauración que anhelas, el fuego que has perdido, la comunión que deseas recuperar, todo comienza con vigilancia, no con emoción, sino con disciplina, no con eventos, sino con constancia. La vigilancia espiritual es la señal de que el altar interior está siendo reconstruido. Y cuando ese altar se levanta, Dios responde. En 2 Crónicas 7:1 se describe lo que ocurrió cuando Salomón terminó de orar. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Ese fuego no desciende sobre una oración dormida, desciende sobre una vida despierta, entregada, expectante. Y ese fuego sigue disponible hoy para todo aquel que decida velar. La mayor tragedia de dormirse mientras se ora no es el tiempo perdido, ni siquiera la conexión interrumpida, sino la insensibilidad que puede instalarse en el alma si no se despierta a tiempo. Porque cuando el sueño espiritual se vuelve costumbre, el corazón comienza a endurecerse sin que la persona lo note. Lo que antes dolía deja de importar. Lo que antes era fuego se vuelve rutina. Y en ese estado el alma ya no reacciona, ya no discierne, ya no responde. La oración deja de ser una batalla y se convierte en una formalidad. Pero Dios no llama a sus hijos a vivir dormidos entre palabras que ya no cargan peso. Él llama a una generación que pueda mantenerse despierta en medio de un mundo que constantemente invita al letargo. La oración dormida no solo afecta tu relación personal con Dios, también puede provocar que pierdas autoridad espiritual, porque solo los despiertos pueden ejercer dominio. Solo quienes tienen sus sentidos entrenados por el Espíritu pueden discernir entre lo que viene de Dios y lo que es una falsificación. Dormirse en la oración te expone al engaño, a la distracción disfrazada de bendición, a caminos que parecen rectos pero terminan en muerte. La vigilancia no es solo una actitud interna, es una armadura que protege tu discernimiento. Por eso, mantenerte despierto en oración no es solo por tu bien personal, sino porque tu vida espiritual afecta a quienes te rodean. Un alma dormida no puede alertar a otros. Un espíritu apagado no puede iluminar el camino. Y tú has sido llamado a ser luz. Cuando Jesús oraba, no lo hacía por necesidad divina, sino para enseñarnos que la oración es el eje de la vida espiritual. Cada vez que se retiraba a orar, estaba modelando la manera en que se accede a la voluntad del Padre. La oración, vivida en vigilancia y profundidad, es el único espacio donde el alma se moldea a la imagen de Cristo. No hay otro lugar en la vida cristiana donde se crucifica el yo con tanta eficacia como en la oración auténtica. Porque orar con el alma despierta implica rendirse, morir a uno mismo, dejar de lado los deseos de la carne y alinearse con el propósito eterno. Esa es la razón por la cual el enemigo busca tanto que te duermas. Porque sabe que una vez que entras en ese lugar de rendición profunda, todo cambia. Pero hay algo más. Orar despierto te posiciona para recibir no solo instrucción, sino también unción fresca. Hay una medida de presencia de Dios que no se derrama en la superficie, que solo se encuentra en la profundidad. Y para llegar a ese lugar, el alma debe estar completamente activa, presente, sin distracciones, sin sueño. Allí, en lo más profundo de la oración vigilante, no solo se oyen palabras, se recibe impartición. No solo se habla, se es transformado. Y quien es transformado en lo secreto, manifiesta autoridad en lo público. Ese es el verdadero fruto de una vida de oración consciente. No se trata de acumular hora, sino de tener encuentros reales. Y esos encuentros
solo se dan cuando todo el ser, mente, cuerpo, alma y espíritu está despierto y rendido. Dios no está buscando perfección, está buscando atención. No espera oraciones impecables, espera un corazón presente. Por eso, si alguna vez te has quedado dormido mientras orabas, no cargues culpa, pero tampoco lo ignores. Que esa experiencia se convierta en una alerta que despierte lo que estaba inactivo. Que cada vez que cierres los ojos sea para entrar en lo eterno, no para desconectarte de lo divino. Porque el cielo sigue hablando, el Espíritu sigue clamando y Dios sigue esperando que sus hijos se levanten, oren y permanezcan despiertos hasta que su gloria se manifieste.